Cuando teníamos 10 años de haber comenzado este programa de trasplantes, analizamos nuestros resultados. Y fíjense, esto es lo que teníamos más o menos de supervivencia global y de supervivencia libre de enfermedad en un grupo de pacientes trasplantados en Puebla con este método simplificado. Cifras parecidas a las que se obtienen en muchos lugares del mundo. La indicación más frecuente de trasplante autólogo en nuestra experiencia es obviamente mieloma múltiple. Y vean ustedes en mieloma lo que hemos obtenido utilizando este método simplificado para trasplantar la médula ósea, más o menos el 80% de pacientes, 80 meses vivos, esta es supervivencia global, después del trasplante. Esto es mejor que lo que teníamos antes cuando usábamos melphalan prednisona. Entonces esto lo publicamos en 2009, es un método simplificado para hacer trasplantes autólogos en mieloma múltiple, experiencia de una sola institución. Ahora, ¿cuánto cuesta hacer ese trasplante en nuestra experiencia en México? Más o menos $10,000. Esto es considerablemente menor que lo que cuesta en Estados Unidos, en donde un autólogo anda alrededor de $60,000. Es decir, con lo que se gastan en Estados Unidos en un trasplante, nosotros podemos hacer 6 en México y eso permite trasplantar a más pacientes. Bien, entonces los autólogos simplificados hasta este momento en Puebla hemos hecho 130 pacientes, casi todos los hemos hecho de manera extrahospitalaria. Admitimos al hospital al 5% de los pacientes por mucositis o porque no pueden tomar líquidos si se deshidratan o porque hacen fiebre con neutropenia, pero son poquitos los que admitimos al hospital. Les hacemos entre 2 y 4 aféresis a los pacientes. A veces tenemos que usar Plerixafor. Esto sí ya nos trastorna porque es endiabladamente caro el medicamento. Y tratamos de transfundirlos lo menos posibles. Ahí están nuestros números a partir de que comenzamos en 93, autólogos amarillos, y luego los rojos son los halogénicos, ¿verdad? Lo que hemos hecho en la clínica Ruiz. Aquí están de los 130 autólogos las indicaciones: linfoma no Hodgkin, linfoma de Hodgkin, leucemia aguda, otros y mieloma múltiple, que es la indicación más frecuente en nuestra experiencia para hacer trasplantes autólogos. Esta es la curva actualizada de supervivencia a 240 meses, son más o menos 50% de pacientes vivos. Esto es supervivencia global de pacientes tratados con trasplante autólogo en la clínica Ruiz de Puebla, una sola institución. Son 130 pacientes trasplantados y esto está recientemente publicado. Los pacientes que reciben trasplante halogénico se convierten en quimeras. Esta es una quimera, una sirena, cuerpo de mujer, cola de pescado, y este es el símbolo de Copenhague, como ustedes saben, es la sirenita la que inspiró aquella película de Walt Disney, de The Little Mermaid. Entonces, en el caso de los halogénicos, hay ya consenso sobre la manera de referirse a ellos, de intensidad reducida, mieloablativos y no mieloablativos, en donde, por un lado, tienen que tener en cuenta la pancitopenia mínima, corta, larga, irreversible, y la necesidad de apoyo de células hematopoyéticas obtenidas o de la médula ósea o de la sangre periférica. Hace algunos años comenzamos a hacer nosotros un método para trasplantar, que estaría aquí más o menos, sería un trasplante de intensidad reducida. Comenzamos en 1996 en el Hospital Universitario de Nuevo León y en la Clínica Ruiz de Puebla. Y hemos hecho un programa conjunto en el que trasplantamos a pacientes empleando exactamente el mismo método. Esta fue la primera publicación que hicimos en el año 2000, en donde informamos 4 casos de pacientes que se les habían hecho trasplantes no mieloablativos totalmente fuera del hospital, pacientes de David Gómez Almaguer, de nosotros en Puebla, Monterrey, pacientes de Puebla y de Monterrey. Aquí eran 2 de Puebla y 2 de Monterrey, me acuerdo muy bien de eso, eran 4 pacientes trasplantados. Utilizamos como acondicionamiento busulfán, ciclofosfamida y fludarabina, hacemos el trasplante fuera del hospital, les ponemos a los pacientes no menos de 1 y no más de 6 millones de células por kilo de peso de células CD34, los transfundimos lo menos posibles, no usamos ganciclovir, no usamos inmunoglobulina endovenosa, no usamos factores de crecimiento para la recuperación y casi nunca usamos infusión de linfocitos del donador. Ahí están las dosis de busulfán, ven ustedes, son busulfán 4 por kilo 2 días, ciclofosfamida 350 por metro 3 días, fludara 30 por metro
3 días, se puede usar endovenosa u oral, ahora ya no hay más que la oral y se puede usar, funciona exactamente igual. Ciclosporina A, 5 por kilo desde el día -1 hasta el +180, y luego metotrexato, son 4 dosis chiquitas de 5 por metro, día 1, 3, 5 y 11. Lo hemos hecho ya en 344 pacientes hasta el momento actual, y aquí está nuestra estadística. El paciente se tarda más o menos 13 días en recuperar granulocitos, 12 en recuperar plaquetas. Injerto contra huésped agudo 21%, poquito, y además no muy grave. Crónico 17%, la mortalidad a 100 días es de 17%, la supervivencia a 150 meses es 48%, y la mediana supervivencia es de 1.350 días. Esa es nuestra curva de supervivencia de 344 pacientes trasplantados con el método mexicano en Monterrey y en Puebla, de los cuales son 154 en Puebla y los demás en Monterrey. Esto está también recientemente publicado. Esta es una curva obtenida en Canadá en 1.386 pacientes sometidos a lo trasplante, en donde fíjense más o menos aquí a 5 años están vivos el 50%, un poquito menos del 50% de los pacientes trasplantados. Es decir, las cifras que se están obteniendo con métodos convencionales ablativos en Canadá son más o menos similares a las cifras que estamos obteniendo nosotros. Aquí está arriba nuestra curva de supervivencia, aquí tenemos 200 meses después del trasplante, fíjense en 150 meses, aquí son 12 años, más o menos el 40%. Si se fijan, es muy similar a lo que ocurre. Esto es Centro de Hematología y Medicina Interna y Hospital Universitario de Nuevo León, y aquí es el Princess Margaret, en donde está el doctor Armand Keating, actual presidente de la American Society of Hematology. ¿Cuánto cuesta en nuestra experiencia hacer un trasplante alogénico? Cuesta $20,000, a veces menos. Esto compara con lo que cuesta en el Fred Hutch, en donde cuesta $300,000, 15 veces más. O bien, en el Anderson, que es todavía más caro, casi el doble que en el Fred Hutch, cuesta $500,000. A un paciente que se va a trasplantar le piden de entrada $500,000 y de ahí a veces no alcanza y hay que dar un poquito más. Es decir, haciendo cambios en los métodos para trasplantar uno puede abaratar el trasplante y hacerlo en consecuencia más accesible. Ahí está la curva de supervivencia de los 344 pacientes trasplantados en Puebla y en Monterrey, de los cuales, repito, 154 son de Puebla. Y, como les digo, los resultados son más o menos similares. Analizando por enfermedades, pues las cosas cambian. En mieloide crónica nos va muy bien. En 2005 publicamos este trabajo, que es un trabajo de pacientes con leucemia mieloide crónica en fase crónica, en el grupo cooperativo latinoamericano, donde pusimos pacientes de Puebla, de Monterrey, de Colombia, de Venezuela, de Brasil, y el doctor Giralt, que él no puso pacientes, pero sí nos ayudó con el análisis de los datos. Y encontramos este estudio interesante que en la era del imatinib, hacer trasplante de médula ósea sigue siendo una opción, sobre todo muy adecuada en cuanto a su relación costo-beneficio. Después, poniendo juntos pacientes de Puebla y de Monterrey trasplantados con este esquema mexicano, comparamos lo que teníamos nosotros de supervivencia utilizando inhibidores de sinasa de tirosina contra trasplante y encontramos datos interesantes. Esto lo publicamos hace poco en Bone Marrow Transplantation. Fíjense, los cálculos indican que el paciente que toma Glivec, por ejemplo, se tiene que tomar 1,000 pesos diarios. O sea, cada pastilla de Glivec cuesta 250 pesos y se tiene que tomar 4,000 pesos diarios. Esto alcanza, es decir, 200 días de Glivec son 200,000 pesos y con eso se paga un trasplante. Es decir, la relación costo-beneficio del trasplante versus dar inhibidores de sinasa de tirosina es interesante y nos permitió hacer esta publicación en donde comparamos, ven ustedes, la supervivencia a largo plazo de pacientes tratados con inhibidores de sinasa de tirosina versus trasplantados de médula ósea en Puebla y en Monterrey, en donde los resultados pues, son más o menos similares, es decir, les va igual y puede ser, no puede ser, es considerablemente más barato trasplantar que dar el inhibidor de sinasa de tirosina. Es importante señalar que no todo paciente con mieloide crónica se puede trasplantar, solamente 1 de cada 4. Y además también señalar que muchos pacientes que recaen después del trasplante se pueden rescatar con inhibidores. Entonces,
aquella idea muy primitiva de que este es mejor que esto, pues en realidad debe abandonarse. Una cosa se puede asociar a la otra para propiciar que los pacientes estén bien. En leucemia aguda mieloblástica nos ha ido bien, hemos utilizado este método para trasplantar a pacientes que se pueden trasplantar con métodos convencionales. Acaba de publicarse un estudio grande, interesante, que confirma con un mayor número de pacientes esto que encontramos hace algún tiempo. Y desde luego es mejor trasplantar en primera remisión que trasplantar cuando el paciente ya recayó de la mieloblástica o ya está en una forma avanzada, ¿verdad? Aquí no nos fue tan bien como nos fue con el paciente en primera remisión. El efecto de injerto contra leucemia en leucemia linfoblástica no es tan claro como en mieloblástica o como en mieloide crónica, y los resultados que hemos tenido en pacientes con linfoblástica recaída, porque en su sano juicio nadie trasplanta una linfoblástica en primera remisión, ni menos siendo un niño. Entonces, en linfoblástica recaída, la verdad es que no nos ha ido bien. Este es otra vez un estudio grande en el que pusimos pacientes de Monterrey, pacientes de Puebla, haciendo este grupo cooperativo. En el grupo de leucemia mieloblástica hicimos pacientes de La Raza, pacientes de Puebla, pacientes de Monterrey y pacientes de Guadalajara. Fíjense, utilizando el mismo esquema de acondicionamiento para trasplantar pacientes y donadores similares, hermanos HLA idénticos o compatibles. Fíjense los resultados en leucemia mieloide crónica en fase crónica, en leucemia aguda mieloblástica y en leucemia aguda linfoblástica, usando el mismo esquema. ¿Qué significa esto? Yo creo que esto se debe a la sensibilidad de las células de estas neoplasias al efecto de injerto contra la leucemia, porque como ustedes saben, ahora es más claro que lo que cura de un trasplante no es tanto la quimioterapia que le dan al paciente, sino el efecto de injerto contra leucemia. Niños, los trasplantes de intensidad reducida se inventaron o se pensaron que eran útiles para viejitos que tenían otras enfermedades, que tenían malas condiciones generales, etcétera. Pero si uno se pone a pensar a quienes menos daño quiere uno hacerle con los esquemas de acondicionamiento agresivos, convencionales y yo diría que antiguos, es a los niños. Los deja uno con cataratas, no crecen, se quedan chaparritos, se quedan con hipogonadismo, etcétera.